El año 2013, las expectativas. ¿Qué es lo que puede suceder durante este año según las Sagradas Escrituras en sus revelaciones proféticas? ¿Y qué es lo que puede suceder también según diversas revelaciones privadas, aprobadas por la Iglesia, por supuesto? Además, ¿qué es lo que nos dice la situación geopolítica internacional del mundo que ya se está convulsionando desde este momento? Es el tema de hoy. En esta mesa, porque usted lo pidió, platicaré con Luis Eduardo López Padilla, mariófano, y José Alberto Villasana, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, sobre el año 2013, las expectativas. Quédese con nosotros. Sea usted bienvenido al Pulso de la Fe. Muchas gracias por estar con nosotros. De corazón agradecemos su presencia cada semana, todos los domingos. Este es el tema de hoy, un tema muy esperado. El año pasado hicimos también este tema para hablar sobre las expectativas de 2012, que pues prácticamente todo lo que aquí dijimos se cumplió. No porque tengamos una bola de cristal aquí en este programa, no, sino porque invitamos a estudiosos y comentaristas especializados en estos temas para que nos entreguen no sus visiones, sino el resultado de sus estudios, de sus análisis y de sus investigaciones. También hablaremos, por supuesto, sobre lo que este año 2013 depara para la Santa Sede y para el Papa Benedicto XVI. Vemos de inmediato ya un posible cambio en la Secretaría de Estado, pues el cardenal Tarcisio Bertone tiene ya 78 años de edad, así que en atención al Código de Derecho Canónico, ese relevo es inminente. Comencemos con una visión del Papa. Benedicto XVI ha señalado desde los primeros días del año 2013 un problema que estará presente durante todo este año. Me refiero al gran diferencial entre los pobres y los ricos. Un diferencial que es ya un insulto, algo con lo que la humanidad ya no puede vivir, ya no puede cargar y sostener. Es una realidad que 3/4 partes de la población mundial se alimentan con 1/4 parte de la producción de alimentos y 1/4 parte de la humanidad se come las 3/4 partes de lo que de alimentos se produce. El Papa Benedicto XVI lo ha señalado de la siguiente manera. Si no se cree nada, si Dios no tiene nombre ni rostro, se extingue también la luz de los valores absolutos, como el respeto a la vida, o también si se ignora que el nombre de Dios es amor. Es fácil confundir la fe con el fanatismo, que piensa que renueva destruyendo en nombre de lo sagrado. Benedicto XVI, sobre el telón de fondo de estas consideraciones, construyó su discurso a los diplomáticos de 179 estados acreditados ante la Santa Sede, a los que recibió en la tradicional audiencia de principios de año. Amplia y analítica a la vez, la intervención del Papa midió, por así decirlo, el diferencial, esto es, la distancia que todavía separa el ideal de la paz de las escenas de enfrentamientos que en gran número llenan la tierra de sangre, la primera entre todas la de Siria. Renuevo mi llamamiento para que se depongan las armas y se establezca cuanto antes un diálogo para poner fin a un conflicto que, si perdura, no tendrá vencedores, únicamente derrotados, dejando tras sí solo un paisaje de ruinas. Y aunque las armas callen de momento, hay otra disputa en Oriente Medio, existente entre Israel y Palestina, que no logran causar el camino de la convivencia pacífica. Jerusalén, conviértete en lo que significa tu nombre, ciudad de la paz y no de las divisiones, exclamó Benedicto XVI, que después se refirió a África y a sus violentas heridas, que hoy se llaman Egipto y territorios subsaharianos, Congo, Mali y Nigeria. A intervalos regulares, Nigeria es escenario de atentados terroristas que producen víctimas, sobre todo entre los fieles cristianos reunidos en oración, como si el odio quisiera transformar los templos de oración y de paz en otros tantos centros de miedo y de división.
Experimenté una gran tristeza al saber que hasta en el día en que nosotros celebramos la Navidad, hubo cristianos bárbaramente asesinados. Llevando después el discurso al plano de las libertades del individuo, el Papa repitió que la construcción de la paz pasa por la protección del hombre y de sus derechos fundamentales, y no hay nación que pueda ignorarlo. En especial, el pontífice volvió a estigmatizar la opción legislativa de muchos estados de liberalizar o despenalizar el aborto. En este campo, la reciente decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, relativa a la fecundación in vitro, redefine arbitrariamente el momento de la concepción y debilita la defensa de la vida prenatal. Y otra vez, Benedicto XVI afirmó que los atentados contra la libertad religiosa son un riesgo para la paz social, como también la intolerancia que pretende la nivelación forzada de los que quieren ejercer el derecho de objeción de conciencia. De gran calado también las palabras a Europa y a su valiente lucha para salir de la crisis económica. Solos, observó el Papa, algunos países irían quizás más rápido, pero juntos con seguridad todos irán más lejos. Si preocupa el índice diferencial entre los tipos financieros, deberían dar pavor las crecientes diferencias entre unos pocos, cada vez más ricos, y muchos irremediablemente más pobres. Se trata, en suma, de que no nos resignemos al diferencial del bienestar social mientras se combate el financiero. Como usted vio, esto es parte del discurso de Benedicto XVI a los embajadores reunidos con él, como suele hacerlo cada principio de año, y allí el Papa les muestra los temas y los asuntos que hay que atender. Profundicemos en esto. Recibo con afecto, en orden alfabético, a Luis Eduardo López Padilla, con L de López. Él es mariófano, ha escrito más de 25 libros. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias, Roberto. Gusto darte. Feliz año 2013. Gracias. Pues vamos a ver si es feliz o no. Y además te de veo eso con un trata. nuevo look. Gracias. Hay una serie de divergencias. Sí, así es. También recibo con afecto a José Alberto Villasana. Él es teólogo, él estudió en la Universidad Gregoriana de Roma. Su especialidad es cristología, pero ha desarrollado varios estudios también en escatología, en los acontecimientos que han de suceder a partir de las revelaciones en las Escrituras Sagradas. José Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Yo sé que nuestro público está muy complacido de verte porque supieron muchos de ellos este gran acto de caridad cristiana, de amor que hiciste el pasado 8 de enero. Donaste un riñón. Así es. A Jorge. A un concuño. Sí, que así pues es. si no haces esto... Bueno, aprovecho para agradecer a todas las oraciones porque realmente se sintió que había ahí algo, una fuerza especial, y los mismos doctores hablan de una intervención divina. Yo hasta te veo mejor que antes, fíjate. Pues puede ser. Le hizo bien. Sí, le hizo muy bien, sí. Bendito Dios. Se pudo hacer el bien, sí. José Alberto, qué bueno, ya ve qué bien está José Alberto después de esta gran acción que hizo. Hablemos de tres situaciones. Una, la geopolítica internacional, que tú también eres un gran analista de esto. En el segundo bloque hablemos sobre las profecías escriturísticas y el tercero lo dedicaremos a las profecías privadas o revelaciones privadas sobre lo que pudiera suceder en el 2013. Comenzamos entonces la situación mundial. Siria. Bueno, Siria, Israel, Irán e Israel. Israel, básicamente. ¿Amenazas ya esta semana? Sí, amenazas y hechos también. ¿Cómo qué? También, pues por ejemplo, la semana pasada, apenas un ataque de Israel contra bases en la frontera Siria-Líbano. Destruyeron ahí almacenes de armamento. Y por otro lado también buques rusos llegando a los puertos, digamos, de Siria. Y por otra parte, como tú dices, amenazas ya muy concretas esta semana. Israel anunciando que va a atacar Siria como un ataque disque preventivo antes de que el gobierno sirio proporcione armas de destrucción masiva químicas a los terroristas. Entonces, esos son los hechos que hay actualmente. Siria no es más que como el prólogo de lo que vendría después con Irán. Bueno, sí, efectivamente. Tú tienes que, antes de atacar Irán, tienes que destruir o
pues digamos, neutralizar Siria, porque te queda al norte. Entonces, en un trayecto en el que eventualmente Israel atacara Irán, le queda abierto ese flanco. Entonces, digamos, como estrategia militar, tú tienes que neutralizar Siria y ya después puedes atacar Irán. Se complicaría porque a partir del dicho por el presidente Vladimir Putin en 2011, bueno, 95, ¿no? 95. Bueno, Netanyahu es el primero, no sé si te refieres a este. No, me refiero a que dijo Vladimir Putin, contundente, si Estados Unidos ataca a Irán, sí, Rusia bombardea a Israel. Así es. Así lo dijo él, creo que sí, en el 2011. Sí, y coincide, ya lo veremos en el segundo bloque, con esta pregunta que le hacen a Netanyahu 95, un periodista. Le dice, ¿usted cree que algún día Rusia atacará a Israel? Y Netanyahu contesta, sí, un día Rusia atacará a Israel. Lo dice la Torá. Es bíblico. Lo dice la Torá. La Torá, un libro sagrado. Sí, que es nuestro Antiguo Testamento. Y que para el mundo cristiano es Antiguo Testamento. A mí me parece tú dijiste, Luis Eduardo, hace 6 años tú dijiste, a partir de una revelación privada de algún vidente, que te hizo saber, veo al ejército en las calles de México. Cuando tú lo dijiste, la verdad, he de decirlo, yo pensé que catastrófico Luis Eduardo. Bueno, ya está. Fueron 5 años de verlo. Ya está. Así es, o sea, son circunstancias que se van paulatinamente cumpliendo. Esto es un poco como el tema del Titanic. Cuando el Titanic choca con el iceberg, por lo menos en la producción cinematográfica, para que el público lo tenga más a claro, le pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Dice, pues hay 1, 2, 3, 4 espacios inundados, celdas inundadas. Esto se va a hundir. Y le dice, oye, pero no es posible. Y le dice, mire, entonces lo interrumpe, esto es matemático, se va a hundir. Entonces, el público debe saber que aquí no estamos especulando sobre bases de creencias personales, sino que hay una fundamentación de ciertos principios, desde luego bíblicos y versiones privadas, de gran prestigio, que nos indican que naciones poderosas entrarán en guerra. El hecho de este enfrentamiento que está circundando el Medio Oriente con Siria, Irán, Israel y desde luego también potencialmente la acción de Rusia es matemático, que temprano que tarde va a haber ahí una conflagración con efectos mundiales. Y China no se va a quedar milando. Claro. Y Estados Unidos está involucrada y los países de la OTAN, es decir, podemos hablar de una tercera guerra mundial, podríamos hablar así. Sí, de una tercera guerra mundial que tendrá, entendemos, varias fases de expresión, pero es matemático que esto va a ocurrir. Y además los tambores de guerra están constantemente sonando. Sí. Lo que pasa es que la gente mira otro tipo de noticias o los medios se han enfocado a otro tipo de información que sean más atractivos para el público en general. Más futbolística. El Super Bowl, los Óscares. Más de chismes de artistas. El nacimiento de un artista con un futbolista. Entonces, casi nos indican cuánto nació el muchachito, cuánto pesó. Es tontería y media. Y en cambio, las noticias que son mucho más trascendentes y más graves, como es esta geopolítica mundial y todos esos tambores de guerra que están tocando en Siria e Irán, eso la gente no lo oye porque no quiere escucharlo. Te aseguro que lo que dijo José Alberto de las amenazas procedentes de Israel de esta semana, alguien en su público habrá dicho, ¿cuándo? ¿Quién dijo? ¿Cuándo sucedió? ¿Qué dijeron? ¿No? Porque claro, como dices, no repercuten los medios, al menos de manera masivos, extendida. Claro. Sí. Así es, correcto. A ver, pero esto acaso precisamente para 2013, tú hablaste de una posibilidad de una guerra mundial. No, 2013, no. Yo no puedo decir ni sí ni no, porque sería una falta de responsabilidad poder afirmar, y nadie lo puede afirmar con certeza, que en el 2013 vaya a haber necesariamente una conflagración de esta naturaleza. Sin embargo, que las condiciones y que el arroz está cocido para que eso se pueda dar, no hay la menor duda. Ajá. O sea, que aquí tenemos un poco que recordar el tema del famoso Kairos y Cronos.
el tiempo aproximado, los signos de los tiempos que se van cumpliendo y que me indican que ahí hay ya una serie de eventos que están cumpliéndose, el famoso jinete del Apocalipsis, el caballo rojo, que es la guerra. Eso está cada vez más inminente a una posible realización, pero no con la certeza matemática. Sería un contrasentido, claro. Y sería una burla para el público y para cualquier persona decir, sí, este año es. ¿Tú sí ves la posibilidad del ataque, de la intervención militar en Irán para este año? Bueno, primero tiene que darse este otro ataque. A Siria. A Siria, sí. Que está incluso predicho en las Escrituras. O sea, claramente, por ejemplo, Isaías 17 o Jeremías 49, Amós 1, hablan de un ataque de Israel contra Siria, del cual, dicen las Escrituras, Damasco dejará de ser ciudad y quedará un montón de ruinas. Egipto, en Egipto. Damasco en Egipto. No, en Siria. Siria. Y entonces, lo más probable es que este ataque es previo, desencadena después esta famosa guerra de Gog y Magog, que es ya un ataque al que se refería Netanyahu, de Rusia y los países árabes simultáneamente contra Israel. Hay otro jinete del Apocalipsis, que es el hambre. Y empezamos este programa precisamente con ese tema, con el hambre. Y lo dijo el Papa Benedicto XVI, y se lo dijo a los embajadores de casi 200 naciones. Sí. Ese diferencial entre ricos y pobres, esa población que muere de hambre en Somalia y en el Cuerno de África, eso no es ninguna previsión, eso no es ninguna expectativa. Esa es una realidad que está sucediendo. Claro. ¿Y qué no comenzó este año, José Alberto? Hablemos medio minuto sobre la economía. El presidente Barack Obama, recién reelecto, otra vez sosteniendo la economía norteamericana con alfileres y palillos, obteniendo otra autorización de endeudamiento por parte del Congreso. Así es. Vamos a hacer una pausa. Sí. Volvemos para hablar sobre las Sagradas Escrituras. ¿Qué dicen sobre lo que ha de suceder? No precisamente hablan del año 2013, pero de que va a suceder, va a suceder. Y como dice Luis Eduardo López Padilla, cuando uno ve venir la flecha, duele menos. Así dice. Exactamente. Sí, citando al padre Castellani. Por lo menos ya se la espera. La flecha duele menos cuando se ve venir, y entonces hay que prepararse, hay que estar preparado. Es una insensatez no discernir los signos de los tiempos. Volvemos con esto y con más de 2013, las expectativas. Podemos comunicarnos a través de Twitter, por supuesto, que es lo que estoy viendo, están llegando muchos tweets, y durante toda la semana podemos seguir tratando estos temas y otras cosas. La cuenta de Twitter de un servidor está ahí en pantalla, y enseguida pondremos también las cuentas de Luis Eduardo y de José Alberto para que podamos continuar con estos temas. 2013, las expectativas. Avancemos. En Oriente Medio, no más 25 millones de cristianos que sufren pobreza, hambre, marginación, persecuciones y asesinatos solamente porque son cristianos. Esto, si no es un signo de los tiempos, bueno, quien no lo vea así está un poco despistado. Vamos a la nota que así nos lo plantea, mire. Ayuda, apoyo pastoral, asistencia humanitaria para la población de Oriente Medio. Siguiendo estas directrices se desarrolla el trabajo de la Asociación Católica de Asistencia en Medio Oriente, la agencia papal fundada en 1926 con la supervisión de las iglesias católicas orientales. Hace unos días en Roma, durante un acto "Cómo ayudar a los católicos del cercano Oriente", Monseñor John Casar, secretario de la Asociación Católica de Asistencia en Medio Oriente, hizo público un dato importante: 25 millones de
católicos en esa zona sufren en condiciones de pobreza, víctimas de guerra y persecuciones. La agencia está a su lado y tiene oficinas en Egipto, Siria e Israel, y también en Jordania e Irak. Lo que más cuenta, afirma Monseñor Cosar, es estar presentes. El Santo Padre, cuando estuvo en Líbano en septiembre pasado, comunicó bien un concepto: la Iglesia está siempre aquí, con ustedes, ayudándolos. La Iglesia quiere dar siempre a los pobres, a las víctimas, un signo de esperanza y de paz. Queremos paz y esperanza. Un futuro bajo el signo de la paz, invirtiendo en la formación y en la ayuda, pero en algunas zonas del Cercano Oriente, esta perspectiva se enfrenta con la realidad dramática de la guerra. El patriarca siro-católico Youssef Younan se detiene sobre la situación en Siria. Los cristianos en Oriente Medio estamos atravesando quizás la fase más crítica de la historia de nuestra iglesia y de todas las iglesias, porque a pesar de todo lo que se dice sobre la primavera árabe, los derechos humanos se han olvidado. La situación en Siria es desastrosa. Es el pueblo el que sufre. Han muerto muchos inocentes. Hay heridos. Hay mucha gente que huye del país. Y nosotros tenemos testimonios de ello. Estamos en contacto con nuestros obispos, con el clero, con los fieles. Volvemos a llamar a los poderosos de Occidente a que sean mediadores de paz. En este periodo, la Asociación Católica de Asistencia en Medio Oriente en 2 años ha ayudado a más de 55,000 niños en 479 escuelas y orfanatos. Solo en este año ha ayudado a 94 instituciones entre hospitales, escuelas e institutos profesionales. Ha construido y reformado iglesias y seminarios desde Siria a la India, de Jordania a Irak. Precisamente en el país del Golfo ha vuelto a vivir la catedral Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, objeto el 31 de octubre de 2010 de un ataque terrorista en el que murieron casi 50 fieles y 2 sacerdotes. Esa es otra realidad, la persecución de cristianos. ¿No hablan acaso las escrituras de este tema, de hacia el fin de los tiempos o escatológicamente la persecución de cristianos, claro, sería un signo, claro, como sucedió con Nerón hace 2000 años? Cuando San Juan está en la gran visión del Apocalipsis, él ve que empiezan a llegar al cielo millones de personas con vestido, túnica blanca. Y entonces le pregunta al Cordero quién son estos, ¿no? A Jesucristo. Y le dice, estos son los que han lavado sus vestidos en la gran tribulación. O sea, son todos los mártires que habrá durante los próximos años en la gran tribulación. Con la sangre del Cordero. Este martirio, es decir, que son confesores de la fe y que de alguna manera sufren el proclamar su fe, que no necesariamente tiene que ser el derramar sangre, que es una forma de martirio, sino hay también el martirio diario de esa persecución que uno sufre al defender la vida, al defender la verdad, al defender la fe, y eso es lo que está sucediendo, lo que está pasando hoy en día. Y también en el caballo, el caballo bermejo amarillo del Apocalipsis habla no solo de lo que son las pestes y enfermedades, sino la persecución a los cristianos o la persecución a los que defienden la fe, y que se va a incrementar esa persecución precisamente en este final de los tiempos, donde cada vez más es denostada la fe cristiana en los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿no? Buscan un empleo, no se los dan porque son cristianos. Sí. Buscan hacer comercio, no les compran porque son cristianos, no les venden porque son cristianos. Tuvo que viajar el cardenal Leonardo Sandri, quien fue nuncio en México 6 meses, ¿te acuerdas? Sí. Tuvo que viajar a Oriente Medio y decirles, señores, ya. Bueno, ahora en Siria, son 25 millones. En Siria, todos estos terroristas, porque no son gente de Siria, son mercenarios enviados desde fuera, financiados por la CIA, por la OTAN, por Francia, ¿qué hicieron? Pues echaron fuera a cerca de 300,000 cristianos, a familias enteras, y los amenazaron, o se van o los matamos. Lo dijo Bashar al-Assad, José Alberto, dijo, estos levantamientos son provocados, claro, es gente que nos llegó aquí a hacer esto. Sí, no es gente interna de Siria, cansada de una dictadura, no, o sea, es terrorismo financiado desde fuera, además con la paradoja de que Estados Unidos financia Al Qaeda, que supuestamente es su enemigo,
pues es el que está financiando para derrocar a Bashar al-Assad. A ver, ¿qué nos decían los egipcios? Que su solución era derrocar a Hosni Mubarak. Y ahora no están peor que antes. Están peor, claro. Sí. Claro. Finalmente, el tema es la fe. Es decir, la fe está siendo socavada de sus mismos cimientos, empezando con la figura del Papa. A mí me llama la atención, y leí algún comentario al respecto, la cantidad de burlas, de denostaciones, de críticas y algunas oeces vulgares, pornográficas, que el Papa recibe con motivo de sus twitters. Es bullying. Eso se llama ciberbullying o cyberbullying. Eso es. Sí. Que de alguna manera pues es parte de esa persecución. Porque cada vez que uno manda un Twitter dando luz sobre ciertos temas teológicos o de vida o de moral, inmediatamente uno es atacado, criticado, y somos el hazme reír por hablar del matrimonio entre hombre y mujer o por defender la vida en el seno materno. Entonces inmediatamente hay un ataque sistemático directo, y que en la persona del Papa, claro, por ser el mismo Papa y por los millones que tiene de seguidores, pues hay una cantidad impresionante de tweets que no se puede ni siquiera aquí mencionar porque son... Mira, hay alevosía y ventaja, porque saben que el Santo Padre no les va a contestar como se les contesta a estos troles, ¿no? Claro. Con dos o tres mentadas bien acomodadas y bye. Claro. O sea, el Santo Padre no responde así. Así es. Por eso hay alevosía y hay ventaja. Sí, pero es un signo de los tiempos, porque hace 30, 40, 50 años la figura del Papa tenía una condición tal que era venerable, era respetado por la comunidad mundial. Eso ya aunque no fuera existe. uno católico. Aunque uno no fuera católico, no fuera cristiano. También, mira, veamos una realidad. De todos los líderes religiosos de todo el mundo, el más expuesto es el Papa. Claro. Porque tiene sala de prensa, Radio Vaticana, centro televisivo, porque celebra una audiencia todos los miércoles, porque es más accesible, porque constantemente está manifestando hacia la situación mundial, cuando muchos otros líderes religiosos acomodaticiamente se quedan calladitos, ¿no? Y entonces no provocan polémica. Esa es otra cosa que hay que ver. Sí. O sea, el Papa está recibiendo esto porque no deja de denunciar. Sí, no deja de mencionar la verdad sobre los temas que a todos nos interesan. Pero ese es parte de uno de los grandes signos y que yo podría ubicarlo en la apostasía generalizada y en el egoísmo de los hombres, que hace que el hombre solamente busque su propia satisfacción, su propio beneficio y que le hace incapaz de poder discernir la verdad, de poder entender cuáles son la luz que de alguna manera uno refleja a través, por ejemplo, del Papa, sus escritos, sus encíclicas, etcétera, etcétera. Y que lleva a la matanza de cristianos y que lleva al encono entre países, entre razas, entre pueblos, entre naciones, y que eso es lo que estamos ahora viviendo como parte de este signo de violencia y que lleva a esta crisis que está viviendo el cristianismo. Retomemos las Sagradas Escrituras. ¿Qué hablan de lo que ha de suceder? Aunque no sea concretamente el 2013, pero ¿qué está pendiente? ¿Qué tiene que suceder a fuerzas antes de que Cristo regrese? Bueno, dos cosas, básicamente. Hablando a nivel geoestratégico, viene una división de la Unión Europea y una reunificación en 10 países. Eso pues aparece en Daniel, en el profeta Daniel, aparece en San Juan, en el Apocalipsis, aparece en varios lugares desde la visión que tuvo Nabucodonosor. Es decir, hoy día existe ya una Europa, digamos, a dos velocidades. Una Europa básicamente del sur, que está en crisis, países que están quebradas sus economías, y un grupo de países, sobre todo del norte, que tienen economías poderosas como Alemania, Holanda, Suecia, etcétera, ¿no? Bueno, si va uno a la Escritura, puede ya saber que vendrá esta división y que se reunirán 10 países que serán, digamos, el motor de Europa, que después en un futuro son los 10 países, los 10 presidentes que cederán su poder al anticristo. Es decir, el anticristo surge en ese contexto de estas 10 naciones unificadas, de este sacro imperio romano restaurado. Y después lo que está mencionando es precisamente el capítulo 13 del Apocalipsis, donde se habla de la bestia, la del bestia mar, del mar de 10 cuernos. que tiene 7 cabezas, que son
digamos, procesos anticrísticos que se concretan en poderío mundial, y la última cabeza tiene 10 cuernos. 10 cuernos, ¿verdad? son 10 países. Que son 10 países o naciones o presidentes, lo que sea, y de entre medio de ellos surge el 11º cuerno. Pequeño cuerno, que es el anticristo. Que va a ser el anticristo. Él somete a 7 países, 3 se le rebelan y finalmente por la fuerza logra que los 10 rindan, cedan su poder y su autoridad a este personaje que sabemos por revelación será de sangre judía. De la tribu de Dan, según los padres de la iglesia. Y según la Sagrada Escritura. He venido en nombre de mi Padre, dice Jesucristo. Y me habéis rechazado. Y no me recibisteis, vendrá otro en su propio nombre. Y a ese sí lo recibiréis. Es Juan, falso Mesías. Juan 5:48. Así es. ¿Pudiera suceder esto en 2013? No, no se puede saber. En mi opinión, no. Se puede saber. No, sí se puede. Algo se puede saber aquí. A ver. Diciendo aquí, o sea, mi hermano. Bueno, por ejemplo, a finales del año pasado me llamó la atención la noticia dada por Reuters en el sentido que se estaban reuniendo los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores de algunos países de Europa para trazarse esta posible unión. ¿Cuántos crees que eran los que se reunieron? Eran 10 ministros, ¿sí? Sí. O sea, dado por Reuters. Entonces, las cosas van avanzando. Ahora, ¿cuándo se llevará a cabo? Si este año o en los años por venir, no se sabe. Sí. Pero de que ya se está hablando de esto, se está preparando, es un hecho. La reunificación de las naciones en esa comunidad, que como dice José Alberto, según la patrística, que es un resurgimiento del antiguo Imperio Romano, puede darse ya pasos muy concretos a partir de este año, sí. En mi opinión, el surgimiento del último anticristo del que habla Daniel quizá y habla más adelante, Juan, más adelante. Hay otros eventos que tienen que ocurrir antes, no porque estemos adivinando, es que tienen que darse ciertos acontecimientos y que solo pueden surgir una vez que ocurran otros. Y el anticristo no puede aparecer en escena, la persona última del anticristo, aunque la filosofía anticristiana ya permea en el mundo moderno, pero la persona última del anticristo, el último anticristo, no puede aparecer hasta que no ocurran ciertas cosas en Roma y ciertas cosas en relación al papado. Una de ellas es, precisamente San Pablo lo dice, que para que se manifieste el impío, el hijo de la perdición, el anticristo, tiene que ser removida una persona que está retrasando su manifestación. Esa persona es el Papa. El famoso catejón, el obstáculo que impide la manifestación. Cuando él habla del Papa, estamos hablando, según la interpretación más sólida, del último Papa salido de la Iglesia de Roma. De Roma, exactamente. ¿Benedicto XVI o su sucesor? No sabemos si es Benedicto o el que sigue. Yo no creo que sea este Papa, pero es el último Papa. Él dice que sí, yo creo que no. ¿Tú crees que a este Papa, José Alberto, le toca sufrir esto? Le toca ¿Y tú crees que él no? No, yo creo que ¿El que sigue? Sí, yo creo que sí. No, yo pero ahí sí no. es opiniones. Es opinión, son claro. opiniones. No estamos, porque el público no se vaya aquí a confundir, no estamos, me parece a mí, expresando opiniones que sean contrarias, no. Es una forma distinta de apreciar un mismo evento, que es... Coincidimos en que el último Papa de la Iglesia de Roma tiene que ser removido. Lo que está profetizado puede darse en el Papa actual o en el Papa que viene. Es decir, estas predicciones que datan de San Pío X. San Pío X es el primero, digamos, de cierto peso en hablar de esta situación en que un Papa huye de Roma en medio de una persecución. San Pío X en el año 1909. Y luego Fátima. Y coincide con la revelación de Fátima en Portugal. ¿Tú crees que él sea Benedicto XVI? Yo creo que puede ser Benedicto XVI. Yo creo que no, y aquí nos veremos en un par de años. Lo que sí sabemos, corren las apuestas, es que Benedicto XVI, en este año 2013, regresa al continente americano. Sabemos que estará en Brasil, porque lo sabemos por la celebración del Encuentro Mundial de la Juventud, que será en Río de Janeiro. La nota siguiente nos lo da a conocer.
Serán más de 800,000, quizás más de 1,000,000 los jóvenes de todo el mundo que en la famosa playa de Copacabana en Río de Janeiro recibirán a Benedicto XVI cantando el himno de la Jornada Mundial de la Juventud 2013, Amanecer de Esperanza. El comité organizador de la Jornada Mundial de la Juventud brasileña, presidido por el arzobispo de Río, Orani Tempesta, se reunió con el Papa al final de la audiencia general de los miércoles y definió en estos días en el Vaticano las principales etapas del programa. Creo que el momento más fuerte del encuentro del Papa con los jóvenes será el día de su llegada, cuando sea recibido en la playa de Copacabana, porque será su primera aparición, el momento en el que la presencia del Papa no tendrá lugar solo a través de los medios de comunicación, sino que se encontrará físicamente entre los jóvenes que estarán esperando con mucha emoción y con mucha fe su llegada. Pienso que este primer encuentro será verdaderamente el más intenso. Lógicamente seguirá después el Vía Crucis, ocasión de profunda oración, de contemplación de las distintas estaciones, de los distintos momentos del sufrimiento de Cristo, circunstancia en la que los jóvenes podrán sobre todo entrar mejor dentro de ellos mismos para encontrar a Cristo, que es además el objetivo de la Jornada Mundial de la Juventud. A los pies del Cristo del Corcovado, símbolo de Río y de la Jornada Mundial de la Juventud, y después en el Gran Campus Fidei que se está preparando en Guaratiba, donde se celebrarán la vigilia y la misa de clausura, Benedicto XVI repetirá a los jóvenes la invitación de Jesús, ir y hacer discípulos a todos los pueblos, pidiéndoles que se conviertan en los nuevos misioneros animados por el amor y la acogida, como escribió en su mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud 2013. En Brasil y en América Latina se está llevando adelante esta misión permanente, no solo a nivel familiar, parroquial, sino también en el mundo juvenil. Se trabaja para hacer que la juventud vuelva a la iglesia. Gracias al estudio del YUCAT que estamos realizando a través de las catequesis y sobre todo gracias al mensaje del Papa y a sus discursos, esta ocasión servirá además para ayudar a los jóvenes a profundizar su fe y poder ser misioneros cada vez más eficaces y verdaderos evangelizadores. El joven brasileño está en búsqueda de Dios, no está lejos de Él, no lo niega en absoluto, sino que le quiere encontrar. Por eso busca a Dios en las distintas religiones, en la Iglesia Católica, en la Evangélica e incluso en las sectas, porque tiene sed, tiene deseo de Dios. Creo que para muchos jóvenes que están en la búsqueda de Dios, la jornada en los distintos momentos en que va a articularse servirá como momento de claridad. Podrán encontrar a Dios en la persona de Jesucristo anunciada por el Papa. La Jornada Mundial de la Juventud será en Río de Janeiro 2013. Hasta ahora todo dice que el Papa irá, pero una pregunta que nos podemos hacer, es una pregunta muy en serio, muy formal, es ¿irá el Papa o no irá? Siempre ante la posibilidad de un viaje apostólico es necesario que oficialmente se confirme. Corresponde a la sala de prensa de la Santa Sede confirmar la presencia apostólica, la del Santo Padre en ese viaje. Eso no ha sucedido todavía. Por ejemplo, todos pensábamos que Juan Pablo II estaría en Guadalajara en octubre de 2004 con ocasión del Congreso Eucarístico Internacional. Bueno, el Papa no fue y murió pues unos meses después. Así que no es obligado pues que el Romano Pontífice esté durante una Jornada Mundial de la Juventud. Esto es algo que veremos. Hago una pausa, regreso para hablar ahora sobre las revelaciones privadas. Ya se empezó a plantear el tema aquí cuando José Alberto habló de San Pío X, cuando Luis Eduardo habló de las revelaciones de la Virgen en Fátima sobre la remoción del Romano Pontífice. Después de una pausa volvemos con estas revelaciones privadas y otras más de lo que pudiera ocurrir en el 2013 o en un futuro por venir.
Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre el año 2013, las expectativas. Vamos a continuar con este tema, pero saludo con afecto a todo el público que nos escucha y nos ve en todo el país a través de la señal digital en alta definición de Proyecto 40. En especial saludo al público que nos ve a través del canal 13.2 en Jalapa, Veracruz. Continuamos. Hablemos ahora de revelaciones privadas. Ya dijiste algo de San Pío X, ya dijiste algo de Fátima. ¿Qué más hay? Yo quisiera hacer un matizar algo que se dijo en el corte anterior. Entiendo por una serie de razones que este Papa terminará su pontificado. Esa es mi lectura de los hechos. Lo veremos como Juan Pablo II. Morir, sí. Bien, como debe ser. Sus funerales, desarrollarse. No niego que pueda ser atentado contra su vida, digo, porque siempre hay gente que quiera quitar la vida al Papa, pero... Ya ves el mayordomo metidote allá adentro. Me refiero a que termine su pontificado, como sea. Yo no podría asegurar, porque se dio esa impresión, de que el siguiente Papa sea el que fuera el último romano o el famoso Pedro Romano y el removido de Roma, según la visión de Pío X. No lo podría asegurar, no lo sé. La única forma de que pudiera aventar los dados es que si después de este pontificado viniera el anunciado cisma a la Iglesia. Entonces sí, si viene el cisma a la Iglesia, ahí sí estaríamos en presencia. Durante el cisma, más adelante, con el tiempo, la remoción del Papa y la conclusión de ese Pedro último salido de Roma, para que luego entonces, una vez que sea atentado contra su vida y muera, apareciera más adelante el anticristo. Lo quiero dejar eso... Un cisma explosivo que se ve allí es la sociedad la fraternidad sacerdotal San Pío X con todos los lefebrianos. La Santa Sede hizo todos los esfuerzos el año pasado para resolverlo y de plano los lefebrianos no pudieron. Sentados en su macho. Y no. Sí, lamentablemente eso, sí. y eso ahora eso ha provocado también, me parece a mí, un extremismo en ciertos miembros que entonces ya establecen el sedevacantismo a partir de Juan XXIII, Pablo VI. Entonces, y ya algo que tiene muchas cosas positivas, pues ya se desliga totalmente de Pedro y entonces un cisma caliente. Claro, sí. Ahora, se puede hacer una puente entre el bloque anterior y en el sentido de que estas profecías, por ejemplo, del Papa San Pío X, de Fátima, etcétera, que hablan de esta crisis en la Iglesia, de esta necesidad del Papa de huir de Roma en una persecución, de alguna manera se relacionan con la situación en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque digamos que a partir de que se inician los últimos tiempos, 1948, cuando se vuelven todas las tribus judías a Israel y se funda el Estado de Israel en Palestina, ahí se cumplen cerca de 1.600 profecías y comienzan lo que bíblicamente se le llama los últimos tiempos. ¿Qué es lo que viene ahora? Lo que ya habíamos mencionado, el ataque contra Siria y después como reacción esta famosa batalla en la que Rusia, Libia, Jordania, Turquía, Irán y otros países árabes atacan a Israel simultáneamente. Pero se entiende que la reacción de Rusia no solamente será contra Israel, sino contra Europa. Por eso se habla de una revuelta comunista, árabe comunista en Europa, que entra hasta el Vaticano y que es la que obliga al Papa a huir de Roma. De hecho, ahí está la relación. Hay una visión en Juan en Apocalipsis donde ve a una de las cabezas de la bestia, es decir, a uno de las manifestaciones del poder mundial en contra de la Iglesia, en contra del cristianismo, como es el comunismo, recibir una herida mortal en la cabeza y revive. O sea, hay muy... O sea, tú piensas, revive el comunismo. Sí, el comunismo. Que no ha muerto. China, no ha muerto, Rusia, Cuba, Venezuela o totalitarismo de Estado, para el caso es lo mismo. Y ahí tenemos Morena. Y concretamente la profecía de Gog y Magog, que se encuentra en Ezequiel 38,
sitúa precisamente a todos los países de las exrepúblicas soviéticas, que digamos vuelven a entrar en acción en ese momento. Sí, y recuerda que también está pendiente que no sea, aunque algunos dicen lo contrario, no hay elementos para poder afirmar que el Papa cumplió con la promesa de la Virgen de que Así Rusia es. fuera consagrada al corazón inmaculado de Sí, María. aún no se ha dado. cumplido. Y mientras eso no se haya cumplido, Rusia sigue siendo Claro. una bomba de tiempo, un instrumento de castigo de parte de Dios. de Dios. Por eso Y puede extenderse así. doctrinas Y totalitarias. por eso muchas Así es, relaciones así es. privadas hablan de que se ven, por ejemplo, Catalina Emmerich ve la bandera roja Ondeando en la Plaza sobre San la Pedro. cúpula de En San la Plaza Pedro. San Pedro. Sí, sobre la cúpula de San Pedro. Bueno, hemos preparado una conferencia tripartita en donde estará Luis Eduardo López Padilla, José Alberto Villasana y un servidor también para profundizar en este tema, las expectativas 2013 escriturísticas, profecías privadas, geopolíticas y también en la Santa Sede y en la Iglesia lo que puede suceder. Le invitamos, será el sábado 23 de febrero a las 6 de la tarde. ¿En dónde? En el auditorio del Centro Universitario México, que es ahí en la calle de Nicolás San Juan, esquina Concepción Beistegui, la colonia Narvarte. Colonia Narvarte. Metro Eugenia. Sábado 23 de febrero, 6 de la 6 tarde. de la tarde. En punto. Auditorio del Centro Universitario de México, Nicolás San Juan, esquina Concepción Beistegui, colonia Narvarte. Ahí te vas a dar gusto. Sí, Ahí tendrá tiempo sí, de porque sobra. falta algo que no hemos dicho aquí, que sí creo vaya a ocurrir este año, pero eso lo vamos a dejar para la conferencia. Sí, pues ya no tenemos. Nos vemos el sábado Faltaron varias 23 cosas, faltaron a las varias 6 cosas, de la tarde. si Dios quiere. Si quiere más informes de esa conferencia en www.casadesanjose.com.mx. Gracias. Gracias, José Alberto. Alberto. No, Gracias, por la Luis Eduardo. invitación. Gracias. Y bien lo del regalo, José Alberto. Se resultó. A ver si un día vienes con Jorge para que nos platiques. Sí, hay que invitarlo. Mire, en más de este tema, una cosa que seguro sucederá en el 2013 será digamos, el cuidado por parte de la Santa Sede de la sana doctrina, de la teología recta y verdadera. Por eso es que, sí. Bueno, y otra cosa que se rumorea también, una muy buena noticia que podría suceder este año, es la canonización de Juan Pablo II. Ah, sí. Mira, se quedó picado. Falta el milagro. Hay muchos milagros ya, pero milagro. parece que ya tienen elegido el que va a ser, y parece que el Papa lo anuncia probablemente entre marzo y mayo. Bueno, está se lleva a cabo en octubre la canonización, pero son rumores. Repito, sería una gran noticia para este año. Ahí está otra gran expectativa. Sí. Vamos a esta nota que nos presenta al prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Ludwig Müller, y vea usted cómo él habla de la visión teológica de Benedicto XVI y también conozca, digamos, coloquialmente, al inquisidor de la Iglesia, la doctrina de la fe. Conozco pocas personas que tengan la profundidad de pensamiento tan necesaria hoy, personas como Benedicto XVI. La afirmación del arzobispo Gerhard Ludwig Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, no es un acto de homenaje forzoso, por muy autorizado que sea, hacia el pontífice reinante. Es una afirmación que lleva a sus espaldas el peso de una ardua investigación científica de la que Monseñor Müller es el primer responsable. Por la precisión, la misma por la que el Papa en persona le ha encargado desde 2002 de recoger y sistematizar todos los escritos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Miles de páginas de teología y liturgia, eclesiología y dogmática sobre los sacramentos y los padres de la Iglesia, sus 3 libros sobre Jesús y mucho más. La ingente materia se ha distribuido en 16 tomos y hace unos días Monseñor Müller presentó en un concurrido acto en la Librería Editorial Vaticana de la Vía Propaganda en Roma un librito titulado Ampliar el horizonte de la razón, que constituye una especie de guía para la lectura de las obras completas del Papa. Una obra, explica el prefecto, que Joseph Ratzinger comenzó prácticamente en la adolescencia y que nunca se ha interrumpido. He realizado un largo camino por su vida y sus reflexiones. Comenzó a los 15 años. Hoy tiene 85. Son pues 70 años de reflexión profunda y meditación. Ha habido muchas experiencias en su vida. De joven, vivió la experiencia del nacionalsocialismo y del fascismo, de la guerra. Por eso,
nunca ha sido un intelectual que vive en su torre de marfil, sino que está presente en la vida de todos los hombres, profundamente insertado en la historia del siglo XX, pero también del actual. Si la amplitud y variedad del trabajo científico de uno de los grandes teólogos que han llegado al solio de Pedro es capaz de atemorizar a los no habituados a estos trabajos, hay un aspecto de Benedicto XVI que los años de ministerio petrino han desvelado. Un aspecto que ha hecho caer etiquetas y antiguos prejuicios. El Papa teólogo sabe hacerse comprender muy bien por la gente común porque su estilo comunicativo es muy cercano al Evangelio. Jesucristo es el Verbo de Dios, el Logos en griego. Pero cuando vino a este mundo, habló de una manera muy simple, al corazón de todos los hombres. Habló a los fariseos, a los grandes intelectuales de su mundo, pero se dirigió a todos los hombres. Tenía el gran respeto que tiene Dios por todos los hombres. Por eso, es muy necesario, muy importante que todos los teólogos sean pastores, que se dirijan a todos los hombres, porque Dios no ama solo a los intelectuales, a las personas geniales que existen en el mundo del pensamiento, sino a todos los hombres. Dios ama a todos los hombres. Se sabe que el Papa, que cita de memoria a San Agustín y maneja con maestría el latín, no ha tratado nunca con indiferencia a los nuevos lenguajes multimedia. Y Monseñor Müller recuerda en su libro lo que Benedicto XVI repite ya desde hace años. Internet es una oportunidad para la misión de la Iglesia. La fe y la revelación son maneras que Dios utiliza para comunicarse con nosotros. Mediante estos medios de comunicación podemos comunicarnos entre nosotros, pero no de una manera ideológica. Esto es, que quiera influenciar a la gente en contra de la razón, sino para tener un diálogo abierto a la verdad. Y solo la verdad puede salvar a los hombres, no la propaganda. Monseñor Gerhard Ludwig Müller, él es el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Vámonos ahora hasta Roma, hasta el aula Paulo VI, para la crónica de la audiencia presidida por el Santo Padre el miércoles de esta semana. Queridos hermanos y hermanas, quisiera hablar hoy sobre la primera y fundamental definición que el credo nos presenta de Dios. Él es Padre omnipotente. La revelación bíblica nos ayuda a comprender esta expresión. Dios es Padre porque nos ha elegido y bendecido antes de la creación del mundo. Nos ha hecho realmente sus hijos en Jesús porque acompaña nuestra existencia, dándonos su palabra, sus enseñanzas, su gracia, su espíritu, y porque podemos confiar en su perdón cuando nos equivocamos de camino. Él es un Padre bueno que no abandona, sino que sostiene, ayuda y salva con una fidelidad que sobrepasa infinitamente la de los hombres. Nos ha dado a su Hijo para que seamos hijos suyos y nos ofrece el Espíritu Santo para que podamos llamarle en verdad Abba, Padre. Su grandeza como Padre omnipotente se manifiesta plenamente sobre la cruz gloriosa de su Hijo. No es una fuerza arbitraria que cambia los acontecimientos o anula el dolor, sino que se expresa en la misericordia, en el perdón, en la incansable llamada a la conversión, en una actitud de paciencia, mansedumbre y amor. Saludo a los fieles de lengua española provenientes de España, México, Chile y demás países latinoamericanos. Invito a todos a ser constantes en la fe, dando testimonio de Cristo y a vivir en plenitud el credo, abandonándonos confiadamente a Dios Padre y a su misericordia omnipotente que salva. Muchas gracias. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Al término de la audiencia general, como siempre, el Santo Padre impartió la bendición apostólica válida por televisión para quien de corazón la quiera recibir. Y le recuerdo que con ocasión del Año de la Fe, el Santo Padre concedió indulgencia plenaria para quienes, entre otras cosas, escuchen las catequesis del Romano Pontífice. Así que en el Pulso de la Fe procuraremos que cada semana siempre tengamos la catequesis del Santo Padre y, por supuesto, la bendición. Es todo por ahora, agradezco mucho que haya estado con nosotros, le invito a que continúe en la programación de Proyecto 40 y a que no se pierda el informativo 40 Noche con Jania Nobel, que el próximo miércoles 6 de febrero transmitirá desde el Monumento a la Revolución en punto de las 8 de la noche. Le deseo feliz semana, Dios le guarde, muchas gracias.